Vamos a implementar los controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Ya lo han oído, España se une a la decisión de otros países como Italia, Corea o Estados Unidos de poner controles a los pasajeros que lleguen de China. ¿A partir de cuándo? Esa decisión no se ha tomado todavía, pero Carolina Darias ha explicado que las restricciones para los chinos de salir de su país se levantan el día 8 de enero. Será a partir de entonces cuando se espere que lleguen más personas desde China. El Ministerio de Exteriores acaba de recomendar precaución para quien quiera ir a ese país y dice que es altamente aconsejable estar vacunado. Buenas tardes, finalmente vamos a acabar el año con una preocupación que parecía que habíamos dejado atrás. Pero el mundo de nuevo se fija en China. Es necesario saber si lo que ocurre allí se debe a una nueva variante. Pero hay que destacar que desde China nos llegan dos tipos de imágenes muy contradictorias entre sí, la de una población que quiere vivir, quiere salir y la que agobia, la que atemoriza, los hospitales llenos. Porque la situación en China, por lo que vemos, no impide que se preparen para sus festivales. Los chinos salen a la calle y abarrotan centros comerciales y restaurantes, y los trenes de camino a las estaciones de esquí están llenos. Como los aeropuertos, ahora que en ese país se preparan para celebrar el fin de año. Pero la tensión existe con peleas como esa con las autoridades que quieren obligar a los que llegan a hacer cuarentenas y ellos se niegan. Y en el fondo eso que vemos, morgues y hospitales llenos, imágenes que hacen que el resto del mundo se ponga en guardia. En solo unos minutos hablaremos con una canaria que vive en ese país para saber cómo lo están viviendo. Pero antes tocamos un tema que ha sido titular durante todo el año que finaliza, la inflación. El INE ha publicado la de este mes, la de diciembre, que ha sido del 5,8%. Si nos fijamos en la curva anual que ha marcado la inflación, vemos que ha caído algo en los últimos meses. La vamos a ver enseguida. Hay un ligero descenso desde julio, cuando se marcó el máximo en ese mes. La inflación superó las dos cifras y llegó a alcanzar el 10,8%. ¿Por qué está bajando en los últimos meses? Bueno, influye en esa caída el menor precio de la electricidad y también de los carburantes. Pero ojo, porque ese dato que vemos del 5,8% es en comparación con diciembre del año pasado. Eso significa que los precios desde entonces han subido un 5,8%. Pero en diciembre del 2021 la inflación marcó una subida ya del 6,5% respecto a diciembre del 2020. Un último dato, la luz hoy está muy barata, su precio mínimo desde febrero del 2021, pero la factura media este año es un 33% más cara que la factura media del año pasado, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. En gran parte, la culpa del alza de los precios se debe, ya lo saben, a la guerra, que continúa después de más de 300 días. Rusia lanzó ayer uno de sus mayores ataques desde que empezó el conflicto, dirigido a las infraestructuras energéticas de Ucrania, misiles que también cayeron en zonas residenciales. El presidente Zelensky advierte de importantes cortes del suministro eléctrico durante las siguientes horas. Leonid camina sobre los escombros de lo que hasta hace unas horas era su casa. Nos salvó que estábamos al otro lado, separados por un muro, relata. Maxim muestra la metralla que quedó incrustada en esta pared y los cristales que cayeron sobre la cama de su hija. Por suerte nuestra niña no estaba aquí porque las ventanas volaron, asegura. En este hospital psiquiátrico las tapan con plásticos. La onda expansiva de 2 misiles hizo saltar por los aires los cristales. No se lo deseo a nadie, es muy difícil de vivir, de soportar, comenta esta sanitaria. Son algunas de las consecuencias del último bombardeo ruso en la capital ucraniana, pero pudo ser peor. El enemigo lanzó más de 69 misiles. La defensa aérea de nuestro país destruyó 54, informaba este alto mando ucraniano.
Las alarmas antiaéreas sonaron en todo el país durante 5 horas. En ese tiempo, la población se resguardó en refugios y estaciones de metro. Los rusos quieren llevarnos a tiempos negros, sin luz, sin calefacción, que caigamos en un estado de depresión. Pero los ucranianos creen que es mejor quedarse sin electricidad y calefacción antes que rendirse, afirma el alcalde de Kiev. El ataque iba dirigido una vez más a la infraestructura energética en regiones del este, centro, oeste y sur del país. Hay cortes de energía en la mayoría de las regiones de Ucrania. La situación es especialmente difícil en la capital, en Lviv, Odessa y Gerson, advertía el presidente ucraniano. Bielorrusia afirma que este misil S-300 de defensa antiaérea ucraniana cayó en su territorio, aunque resta importancia al incidente comparándolo con el cohete que impactó en Polonia a mediados de noviembre. 300 días de guerra, de malvivir. Inma Melay es ucraniana, ella habla español y está ahora mismo en Kiev, en la capital. Inma, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Inma, te veo contenta, con vitalidad. No sé si ese es el sentimiento que está generalizado en la ciudad o si hay que hacer muchos esfuerzos para continuar en el día a día. Claro que hay que hacer mucho esfuerzo, porque ahora el tiempo es bastante duro, tenemos muchas dificultades y para mantenerme en forma, me refiero que en forma física y mantenerme en buen estado de ánimo, tengo que hacer esfuerzos, claro. Inna, ¿cómo es el día a día? ¿Tienen luz, tienen calefacción, tiene agua, va y viene? No sé si tienen que adaptarse a cada momento, cada día. Tengo que adaptarse. Los ucranianos tenemos que adaptarnos cada día, porque por ahora, en este momento, gracias a Dios, yo tengo luz, pero nadie sabe qué va a hacer dentro de un par de horas. Por ejemplo, mi amiga no tiene luz ahora mismo. Eso depende. Inna, ¿y qué hay de los alimentos? ¿Está bien suplida la ciudad de Kiev o es difícil conseguir ciertas cosas? ¿Usted se refiere a los alimentos? ¿Sí? Así es, a la comida. La comida sí, no tenemos problemas con la comida, los supermercados funcionan bien y ya podemos comprar todo lo que queremos. Inma, me gustaría que me contara, cuando usted está en su casa y oye las sirenas porque hay un bombardeo, ¿qué es lo que tiene que hacer cada ucraniano? En caso de estar en casa, ¿se queda uno en su vivienda, supongo que en habitaciones interiores? ¿Cuándo es que se tiene que ir a los refugios o que se tiene que ir a las estaciones de metro? De verdad, la gente tiene que ir a los refugios o a las estaciones de metro y eso depende de cada persona. Si quiere asegurarse y si quiere estar a salvo, tiene que ir. ¿Cuáles son las sensaciones que se generalizan en la ciudad y en el país? Inna, no sé si hay hartazgo de la guerra, si cualquier solución les es válida o si prefieren seguir aguantando estoicamente como están haciendo ante el invasor. Sí. Eso es difícil contestar a usted porque cada persona se siente muy diferente, pero de verdad algunos se sienten muy deprimidos, ya sabes, ya puedes ver las caras tristes, pero todos ucranianos tenemos esperanza a la victoria. Inna, muchísimas gracias por atendernos durante la tarde de hoy. Mucho ánimo para estos días tan difíciles y que sepa que tiene toda la población de Ucrania, toda la gente de bien, nuestro apoyo. ¡Feliz año! Muchas gracias. Continuamos con otro conflicto que parece que la diplomacia aquí sí que está dando sus frutos, el de Kosovo, donde se alivian las tensiones entre serbios y albaneses. Los serbokosovares han comenzado a retirar algunas de las más de 10 barricadas de camiones y otros vehículos que colocaron hace 20 días en protesta contra la política del gobierno de Pristina. Se espera que antes del fin de semana se complete ese desbloqueo del norte de Kosovo, donde se concentra la minoría serbo-kosovar, formada por unas 50.000 personas aproximadamente. Eso es Irán, es una nueva concentración contra el régimen en la tumba de una joven de 20 años asesinada por la policía
hace 40 días, en el marco de las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Pero ese homenaje, véanlo, esa manifestación acabó dispersada por la policía, con disturbios, con peleas allí mismo en el Camposanto. Las protestas contra el régimen se suceden desde mediados de septiembre y son muchas las fuentes que indican que decenas de personas han muerto desde entonces. Estas imágenes las ha difundido ahora Estados Unidos, aunque ocurrió hace una semana. Lo que vemos es cómo un caza chino se acerca a uno estadounidense y le obliga a retirarse para no chocar. Según los americanos, ocurrió en aguas internacionales del Mar de China y quieren demostrarlo que a su juicio es un comportamiento agresivo de los militares chinos. De hecho, en noviembre ambos países quedaron en mejorar las comunicaciones para evitar este tipo de incidentes. To see that there is already an impact of this decision on our programs. Ese funcionario de la ONU dice que por supuesto que se han visto afectados. Se refiere a la prohibición de los talibanes de no dejar trabajar a las mujeres de las ONG en Afganistán. Por eso la ONU se va a reunir con los talibanes para frenar esa decisión, pues casi el 30% de las trabajadoras de las ONG son mujeres. La ONU le recuerda a los talibanes que el 97% de su población vive en la pobreza. Los talibanes, recuerden, también han expulsado a las mujeres de la universidad. Esa mujer que estamos viendo era una profesora universitaria que pide a la comunidad internacional que las ayude, que no las abandonemos. Continúa el repunte de casos en China y las medidas que toman el resto de países para intentar hacer frente de ese incremento. De hecho, aunque no hay fecha, España comenzará a exigir a todo aquel que venga desde China un certificado COVID o el resultado negativo de una prueba PCR. Controles en los aeropuertos, nuestros aeropuertos, exigiendo a los pasajeros procedentes de China una prueba negativa frente a la COVID o pauta completa de vacunación. Era la medida tomada por Estados Unidos y también por Italia, a la que ahora se suma España, aunque no será hasta que tengamos disponible todo el dispositivo y en coordinación con AENA para poderlo hacer, pero en cualquier caso antes del incremento de la llegada de vuelos es una fecha más que necesaria. La estrategia COVID-0 sumada a la escasa vacunación de la población devuelve al gigante asiático a finales de 2019 y principios del 20. Saturación en los hospitales y en sus unidades de cuidados intensivos, pero también colapso en las morgues, que se quedan sin espacio ante la cantidad de muertes con coronavirus. Por ahora una cifra desconocida. Sigue la falta de transparencia y el gobierno chino elimina incluso su informe diario. De ahí que el resto del mundo se mantenga alerta y comience a implantar sus propias medidas ante unas imágenes que evocan a los inicios de una pandemia que ya comenzábamos a olvidar. Y esta pelea ha sucedido en un aeropuerto chino al sur del país. Al parecer muchos viajeros llegaban a China y las autoridades les pedían que hicieran la cuarentena de 5 días en una instalación gubernamental. Pero ellos se negaron. Las restricciones se van a levantar el 8 de enero, no antes. Pero esas personas no parece que quisieran pasar por ese trámite, que incluye además, tras esos 5 días, otros 3 días de cuarentena en casa de cada uno. Ya hemos visto y oído las medidas que va a tomar España, que sigue atenta a los dictámenes de la Unión Europea para evitar una propagación del COVID. Vamos a conocer ahora con más detalle qué medidas ha tomado Estados Unidos ante la vertiginosa incremento de contagios de la población. Laura Sepúlveda nos informa desde Washington. Estados Unidos se convierte en el quinto país en poner fuertes restricciones para los viajeros que proceden desde China. Esto debido al aumento de los casos, esta nueva ola del COVID-19 que se está registrando en el país asiático. No conocemos cifras exactas de la situación que se registra en este país debido a que allí las cifras siempre han sido bastante herméticas, pero sí conocemos un poco del panorama gracias a lo que la Organización Mundial de la Salud cuenta frente a la situación en dicho país. Ante esto, el director de dicha organización dice que el nuevo pico no corresponde al levantamiento de las medidas en China, sino pues precisamente a las nuevas cepas que son más contagiosas pero menos peligrosas. Mientras tanto, recordemos que Estados Unidos ha hecho una nueva recomendación, sugerencia del uso de mascarillas para poder estar en sitios públicos y así evitar el contagio. Se comienzan también a regular un poco más quienes vienen a Estados Unidos o por lo menos garantizar que no estén contagiados de COVID-19 y por eso las personas
personas procedentes de China o que tengan algún destino de China como parada previo a venir a Estados Unidos, pues deben presentar una prueba de COVID negativa en las 48 horas previas a su viaje. Información que seguimos registrando desde Estados Unidos. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. La semana pasada hablamos con Josefina García, quizás lo recuerden, ella es canaria y está en China, concretamente en Xiamen, que es una ciudad que está al sur de Shanghái. Josefina, muy buenas tardes, buenas noches allí, muchas gracias por atendernos de nuevo. Buenas noches de China, Antonio, ¿qué tal? Claro que sí, no hay problema. ¿Qué tal, Josefina? Porque sí, las noticias que nos llegan desde aquí son hasta contradictorias. Por un lado tenemos esos hospitales llenos, es verdad, pero por otro lado no dejan de llegar imágenes de chinos y chinas que quieren vivir en restaurantes, yendo a esquiar, yendo a viajar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el sentir de la población normal? Bueno, ciertamente es dual. Y las informaciones no se mantienen igual fuera de China que dentro de China. Ahora mismo, primero, ha sido un shock, así como explicaba la semana pasada, un shock para ver algo completamente nuevo. Esto es lo primero. Entonces la gente todavía está allí, en que es algo completamente nuevo, imaginándose nuevas cosas, ¿sí? Y hasta ahora todavía había sentido bastante preocupación. Sin embargo, esta semana casualmente ha cambiado todo bastante cuando se ha visto que ciertamente, pues mira, la gente le puede dar la gripe, pero ya está. Tampoco va a pasar a más, ¿no? Entonces es ese, va a venir, pues mira, ya llegó. ¿Cuál es ese cambio, Josefina, que me dices que ha habido esta semana? Quiero decir, ¿no había restricciones? Sí. ¿Las has vuelto a ver o has vuelto a notar que la gente se autoprotege y ha dejado de salir? ¿Cuál es ese cambio que has visto? La gente se autoprotege, eso está claro y no va a dejar de pasar, por supuesto, dependiendo de la familia, dependiendo de las edades, dependiendo de la zona de China, son más o menos conservadores. Eso también es verdad. Pero ciertamente muchísima gente quiere en parte ver qué va a pasar ahora que ya muchos se han enfermado. Nadie quería ser el primero, todos querían ser los últimos y bueno, ya ha llegado, ya todos se han enfermado. Ahora sí o sí, ¿no? Si hacen falta antipiréticos, si hacen falta test, son muy, muy difíciles de conseguir y contraje eso. Por otro lado, como dices, ¿es una dualidad? Sí, es una dualidad porque, a ver, este es el único momento de los chinos pueden hacer otras cosas en el año, no tienen otro. Josefina, es el más largo. Muchas gracias. Creo que nos has explicado bastante bien cuál es la situación. Importante y brevemente, tú estás bien, ¿verdad? Sí, bueno, todos nos ha dado virus, está claro, pero igual siempre de una manera bastante leve, o te queda una sensación. Pero sí, en teoría están bien. Más que todo que hace falta medicina. Sí, y estamos a la expectativa de lo que va a venir. Hasta ahora solo ves un holiday, unas vacaciones más largas. Pues Josefina, muchas gracias por atendernos, te deseamos un feliz año, cuídate mucho y seguro que volvemos a hablar el año que viene. Muy amable. Claro que sí, chao. Eso en China, que preocupa en todo Occidente, en todo el mundo. Pero aquí, de vuelta a nuestro país, entre ayer y hoy, 50 personas, 5 menores, han sido rescatados cuando intentaban cruzar el estrecho en 2 embarcaciones. A punto de finalizar el año, las cifras nos dicen que en este 2022 han descendido en los números, la inmigración irregular un 23% respecto al año anterior. Han llegado en cualquier caso 30.000 personas, pero es la cifra más baja desde 2017. Los expertos vinculan este recorte al mayor control de Marruecos sobre sus costas y también a los controles en otros países de la ruta hacia Canarias, como Mauritania, Senegal o Gambia. Si nos fijáramos solo en la ruta canaria y solo en el último trimestre de este año, el descenso de llegadas es del 61% respecto al año pasado y del 81% respecto al 2020. El cambio en esas cifras, ya lo han oído, se debe a varios acuerdos con países africanos, de los que sabe y mucho Pepe Naranjo, que hoy está en la península, si no me equivoco, pero con el que queremos charlar de varios aspectos de África. Pepe, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ha descendido la llegada de inmigración irregular. ¿Lo damos como una buena noticia de este año? Bueno, yo sería muy cuidadoso, ¿no? En primer lugar, porque eso no significa que la gente no esté queriendo irse, no esté queriendo salir. Digamos que dentro de la ecuación migratoria hay un elemento que se mantiene invariable y es que hay mucha gente joven
que está intentando hacer la ruta, está intentando salir y no encuentran otra manera de hacerlo que no sea la ruta clandestina. Y luego yo también sería muy prudente desde la perspectiva del tiempo, ¿no? En los últimos años que llevamos viviendo este fenómeno, los últimos ya más de 25 años que llevamos viviendo este fenómeno, hemos visto picos y valles, hemos visto momentos en los que efectivamente un mayor control en frontera provoca que haya un menor número de llegadas, pero luego 3, 4, 5 años después se vuelve a producir una nueva crisis como la que se vivió en 2019-2020. Las cifras de bajada están ahí, es indudable, y eso significa que hay menos gente que se ha puesto en peligro su vida, lo cual es una buena noticia, pero yo insisto, sería muy prudente porque ya tenemos suficiente experiencia para saber que esto tiene momentos álgidos y momentos de descenso. Te hago caso, Pepe, y lo ponemos en stand-by a la espera de lo que pueda pasar. Como hoy me gustaría acabar contigo hablando de cosas positivas, quiero que me digas las noticias más negativas de este año, por supuesto referidas al continente africano. Por ejemplo, el hambre. Creo que me ibas a hablar del hambre, sobre todo en lo que corresponde al llamado Cuerno de África. Sí, estamos viviendo una situación terrible, sobre todo en varios países del Cuerno de África, pero sobre todo en Somalia, donde hay más de 7 millones de personas que están sufriendo inseguridad alimentaria, y es una crisis que Naciones Unidas nos ha dicho que hay que seguirla muy de cerca, porque es muy probable que a comienzos del próximo año, del 2023, estemos ya en situación de hambruna, y esto es una malísima noticia porque habrá mucha gente que va a morir de hambre en este país, en Somalia. Había también alguna vez que nos has hablado del conflicto del Congo. Siempre nos has dicho que es un conflicto que está ahí, que no sale en los medios, pero que nunca ha acabado. Ahora sí parece que hay cierta reactivación. Ya la semana pasada nos hablabas de la vinculación con Uganda. ¿Se está complicando la cosa en el Congo? Eso es, si tenemos que hacer un balance, digamos, del año 2022, en el lado negativo estaría sin duda la hambruna de Somalia, y yo diría que la otra gran noticia negativa es como un conflicto que dura ya más de 25 años, como es el del Congo, se ha reactivado con el M23, que es un grupo armado apoyado directamente por Ruanda, como han venido a demostrar varios informes de Naciones Unidas y ha denunciado el propio Congo, ha entrado en territorio congolés y ha ocupado una parte del territorio provocando matanzas, violaciones, asesinatos y crímenes gravísimos que seguro que a lo largo del año 2023 se van a tener que investigar. Digamos que esa es para mí una de las grandes malas noticias del año 2022. Pepe, no sé si tiene respuesta a esta pregunta, pero ¿por qué un conflicto de 25 años es tan invisible en la comunidad internacional? Bueno, porque siempre vienen otros conflictos que se sobreponen, por así decirlo. Estoy pensando pues en la guerra de Siria o la de Yemen y ahora, por supuesto, la de Ucrania, ¿no? Siempre hay en la agenda política otras guerras en las que no se ven implicados africanos y africanas. Desgraciadamente, hay que decirlo así, parece que siempre hay menos interés por esos conflictos de esta África en la que de alguna manera hay gente que tiende a pensar que son connaturales al hecho de África, ¿no? Y desgraciadamente no es así, son conflictos que tienen un origen y que también pueden tener un final si la comunidad internacional se pone manos a la obra, ¿no? Pepe, te animo a intentar ver el lado más positivo de este año, que también nos llevaría al Cuerno de África, el conflicto en Etiopía, en Tigray, que parece que no se soluciona, supongo que eso es ser demasiado optimista, pero que da los pasitos adecuados. Sí, al menos podemos decir que hay un alto al fuego que se firmó en noviembre pasado para la región de Tigray y que de momento ambos contendientes, por un lado el ejército de Etiopía y por el otro lado los rebeldes de Tigray, están respetando y ya está empezando incluso a volar Ethiopian Airlines allí, a llegar la ayuda humanitaria a una población que ha sido muy castigada por un conflicto que ha durado 2 años y que ha sido tremendo. Es verdad que la situación en Etiopía es muy compleja y que hay otros lugares en donde hay conflictos que se están reactivando, pero al menos en Tigray podemos decir que el alto al fuego en principio se está respetando. Ojalá que sea así. Y una última buena noticia, que es un nombre propio, el de Francis Kéré, que ya nos hablaste de él, recuérdanoslo. Sí, Francis Kéré es un arquitecto burkinés de Burkina Faso que tiene 57 años y que este año ha ganado el premio Pritzker. Y es una muy buena noticia cerrar mis intervenciones en Atlántico Noticias con ustedes con este premio que le han dado a un arquitecto africano, en este caso burkinés, que además privilegia el uso de materiales locales, la implicación de la población local, que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Así que la gran buena noticia para el mundo del arte y de la arquitectura en particular es el premio Pritzker a Francis Kéré este año. Que también está muy involucrado con su continente. Pepe, muchas gracias. Feliz año. Hasta el viernes que viene. Igualmente, hasta el viernes. Gracias.
Vamos a continuar con una historia que protagoniza Greta Thunberg, que tuvo una conversación en Twitter que ha ayudado a la policía rumana a dar con un individuo en busca y captura. Les hablamos de Andrew Tate, campeón de kickboxing, que presumía en la red ante la activista de los más de 30 coches que tiene en su garaje y de su contaminación. No lo detuvieron por eso, en cualquier caso. Tratar con ironía a Greta Thunberg nunca le ha salido tan caro a alguien. Y sino que se lo digan a Andrew Tate, campeón de kickboxing, aunque también es considerado como un troll famoso de Twitter, ahora detenido en Rumanía. Todo comenzó con este tuit donde presume de tener más de 30 coches. En tono de burla invitaba a la joven activista a comprobar cuánto podrían contaminar. You have stolen my dreams. Este tuit fue respondido por la misma ofreciéndole su correo, pero poco después... Otro vídeo de respuesta con una caja de pizza daba pistas de dónde estaba. En esos momentos, Tate estaba siendo buscado por las autoridades rumanas por supuestos delitos de tráfico de personas. Así, una broma de muy mal gusto al activista se le volvió en su contra, pudiendo ser capturado por los agentes que, en cierto modo, dan las gracias a Greta. Y de Europa nos vamos hasta América, a Brasil, donde ya lo saben, hoy lloran a Pelé, el futbolista que ganó 3 mundiales, algo que nadie más ha hecho. Si fue el mejor o no de la historia, bueno, que lo decida cada uno, da un poco igual. Es innegable que está entre los más grandes y por eso los brasileños lo están despidiendo con grandes honores. Pelé, overcome by the excitement of it all. But who can blame him? He's only 17 years of age, but already he's a great footballer. To Pelé. 19 minutes. Gerson gives thanks. Thank you. Siempre risueño y amable, que ha dicho nuestro compañero José Antonio Pérez. Y estamos a punto de terminar el programa y mañana el año, ya lo saben. Antes de despedirnos queremos hacer un pequeño repaso por las noticias más agradables, que también las hay, que nos deja este año 2022. Momentos curiosos que nos han hecho sonreír. ¡Feliz año 2022! 2022 ha significado guerra, falta de lluvia, machismo, censura. ¡Alegría! Pero sí, pongámonos a recordar lo bueno porque según la Universidad de Harvard, cuanto más optimistas, más años vivimos. Así que dejemos atrás todo lo malo. Para atrevernos a desviar un meteorito como lo hicimos este año por primera vez, o intentemos regresar a la luna y que sea con la primera mujer que lo haga. Is the beginning of the new beginning. Son avances como los cuadros del espacio que ahora nos ofrece web, pero no es el único arte. El futuro es prometedor. Porque artistas también han sido los investigadores que han logrado que la misma vacuna que nos libró de la cara amarga del COVID pueda ayudarnos ahora en el tratamiento contra el cáncer. O los mismos que han encontrado avances para el Alzheimer. Por cierto, ¿sabían que la música es una de las últimas cosas que nuestra mente olvida? Pues no nos olvidaremos de lo alto que llegamos este 2022, ni tampoco de las primeras verbenas y carnavales que este año nos han vuelto a sacar a la calle. Volvieron los viajes y los reencuentros sin límite hasta que nos dimos cuenta 365 días después que lo bueno pasa rápido y aunque este 2022 no haya sido año de bienes, esto va a llegar a la paz, a la tranquilidad. Eso es lo que hemos visto. Hagamos caso a los chamanes que seguro que nos regala un feliz 2023. Quedémonos con eso, con el optimismo. El futuro es prometedor, acabamos de escuchar en ese vídeo. Claro que sí, claro que lo es. Ahora sí, vamos a terminar. En apenas 2 minutos va a llegar el Telenoticias 1 con Elena Díez, con más noticias del día, pero nosotros queremos dejarlos con el resumen del año, el que ha hecho la agencia EFE. En este caso nos recuerda lo inevitable también, que ha sido un año marcado por una guerra en el corazón de Europa, a pocas horas en avión de donde nos encontramos nosotros. Con este resumen del año nos despedimos hasta el lunes, que como siempre volveremos a las 2 de la tarde. Tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana y por supuesto una feliz entrada en el nuevo año, en el 2023. Cuídense.
все это происходит. Шановні присутні, громадяни України. El pequeño Ryan, que fue rescatado sin vida el pasado. Corea del Norte incrementó este jueves aún más. Oh, wow! Manuel, don't do it! It's just been incredible. Hasta la vista, baby. I am a fighter and not a quitter. I cannot deliver the mandate. And that work begins immediately. Nunca más está enterrada. Il cuore dei banchieri viene usato. Un gobierno de excepción se gobernará mediante decretos ley. And I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. When are we going to do something? I'm not going to negotiate a woman's right to choose. Mahsa Amini falleció el viernes a uso obligatorio del burka en lugares públicos. Que no hubo fallecidos en territorio español.